Hola, soy Marta Arias. Gracias por conectarte con este episodio. Bienvenido al podcast Un Encuentro con el Padre. Yo te busco, hijo mío, y no te encuentro. Soy tu Padre Dios. Cuando pienso en este podcast, viene a mi mente la imagen de hijos que hace tiempo se fueron de casa y añoran regresar. Unos alegres porque quieren volver a ver a papá. Otros no entienden por qué se alejaron tanto. Algunos heridos y lastimados, llenos de cicatrices que aún duelen, pero saben que en casa los esperan. Los últimos llegando en camillas porque sus cuerpos ya no responden como quisieran. Todos pidiendo ayuda para ser restaurados. Y allí está Jesús, lleno de amor, con sus brazos abiertos, esperándonos para indicarnos el camino de regreso a casa y llevarnos a todos a un encuentro con el Padre. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Una noche llena de estrellas, acostada sobre el techo de su casa, con solo 8 años de edad, se prometió a sí mismo Maritza que nunca iba a ser una mujer pobre. Este era el lugar al que iba por las noches y le pedía a Dios ideas para poder hacer dinero. Se crió en una familia disfuncional de 6 hijos. Nunca se sintió ni amada ni cuidada en su casa, aunque su padrastro le dio su apellido siendo una niña muy pequeña. Cuando tenía 7 años de edad, le regalaron en una fiesta de niños un pollito de colores, el cual llevó a su casa. Aunque su madre se molestó, ella decidió esconderlo en la parte de atrás y lo cuidó mientras crecía y se convirtió en una gallina que daba huevos. Entonces empezó a vender los huevos en el vecindario. Este dinero le ayudó a comprar otros pollos, a los cuales les hizo una enramada detrás de su casa y se dedicó a vender más huevos en el vecindario. Ella consideraba que no podía perder el tiempo jugando. El tiempo era oro para ella. Además, se enfocó en otra oportunidad de negocio. Pronto se dio cuenta que en la tienda cercana vendían algunos productos envueltos en bolsas de papel craft y como vivía en una zona donde apenas se estaba poblando, estaban empezando a construir casas. Quedaban tiradas muchas bolsas de cemento en la basura y ella decidió apilarlas y llevarlas a su casa. Con un mostrario que hizo, negoció con el dueño de la tienda para que se las comprara ella. Así que se dedicó a hacerlas pegándolas con un pegante casero. Le iba muy bien, aunque sus manos se agrietaron y se rajaron con el cemento, aún así eso no la detuvo. Además, como estudiaba en una escuela pública, decidió preparar comida para vender, así que se levantaba a las 4 de la mañana. Tenía varios negocios al tiempo, los cuales le generaban dinero. Eso la hacía muy feliz. Mientras tanto, en su casa la veían como si fuera una persona rara, nadie le ayudaba con nada, ni siquiera su mamá estaba sola. Mientras estudió la secundaria, quiso pasarse a un colegio privado, pero no tenía recursos. De manera que para lograrlo se dedicó a vender enciclopedias, lo cual le permitió hacer sus 2 últimos años en un colegio privado. Mientras esto pasaba, trabajaba en una tienda por departamentos los viernes y los sábados. Una vez se graduó, entró a trabajar en una boutique ubicada en un centro comercial y con una amiga decidieron empezar un criadero de pollos. Cuando ellos ya estuvieron crecidos, cada día a la hora del almuerzo, Maritza iba de restaurante en restaurante buscando los clientes para sus pollos. Ella hacía la preventa y su amiga los entregaba. Cuando era el tiempo de entrega, ella tenía que trabajar hasta 24 horas seguidas. Además, consiguió una fábrica que le hiciera pijamas y las cuales podía vender en la boutique en la que trabajaba. Luego cambió a otra boutique más grande en el mismo centro comercial, pero con el tiempo se dio cuenta que ella no quería seguir siendo empleada, sino que quería tener su propia empresa. Así que empezó a traer ropa de otras ciudades para venderla en su ciudad y le empezó a ir muy bien. A los 6 meses compró su primer carro.
Conoció a un policía, se enamoró, se casó, tuvo 2 hijos y a los 5 años de casada su esposo fue asesinado, quedando sola y sin un peso. Así que entró a trabajar a una compañía internacional de pescados de la policía y aunque no sabía nada de esta rama, se dedicó a estudiar cuidadosamente. Le tocó viajar por varios países comprando diferentes tipos de pescados y camarones. Llegó a ser la mejor empleada y se convirtió en la gerente comercial de la empresa, en la cual trabajó 5 años. Y luego decidió nuevamente tener su propia empresa y sin saber nada de pasteles montó una pastelería llamada La Tarta, que en su momento llegó a ser la mejor y más importante pastelería de la ciudad. A ella le fue muy bien con esta pastelería y le permitió enviar a sus hijos a estudiar a París. Duró con ella 17 años y finalmente la vendió para convertirse en una exitosa inversionista de bienes raíces. En el caso que acabamos de ver, vemos a una niña de 8 años tomando una decisión radical de no ser una mujer pobre y poner todo su enfoque y determinación en salir de la pobreza. Se fijó metas y objetivos a cumplir, caminó siempre en pos de sus sueños, se llenó de persistencia y paciencia hasta lograr lo que quería. Realmente es admirable este testimonio. Como en el caso de Maritza, todos necesitamos metas para alcanzar el propósito que nos hemos fijado en nuestra vida. Sin metas no vamos a tener una dirección clara del camino. No siempre el camino es fácil. A veces encontramos obstáculos y algunos problemas que nos quieren detener en nuestro caminar. Pero si tenemos una meta clara y un objetivo específico de a dónde queremos llegar, esto nos va a ayudar a avanzar en el camino y no detenernos. ¿Qué pasa cuando no sabemos qué es lo que queremos? Y hay una buena pregunta para hacernos. ¿Las metas que me he forzado en mi vida son mías o son de alguien más? A veces no sabemos qué es lo que queremos y aún es aceptable no tener metas con nuestra vida. Lo que sí no es aceptable es no crear metas que le den un sentido real a mi vida. Todos vinimos a esta tierra a cumplir un propósito, un destino. ¿Sabes cuál es el tuyo? Si quiero tener cosas que no he tenido, necesito transitar por caminos por donde no he ido y hay muchas cosas que en el camino vamos a tener que aprender. ¿Qué es el libre albedrío? Es la potestad de obrar por reflexión y elección. También podemos decir que es la capacidad de tomar una decisión sin coerción, o sea, sin ninguna presión. De hecho, este fue uno de los regalos más grandes que Dios le dio a la raza humana a través del primer hombre y la primera mujer en el jardín del Edén. Les dio la capacidad de elegir por sí mismos el camino por el que quisieran andar y los entrenó para eso. En el Edén solo existía el bien y Dios les mostró las pautas para hacer el bien. Y aún así tuvo un especial cuidado de no controlarlos. Tristemente, el hombre y la mujer no alcanzaron a comprender la magnitud de la paternidad de Dios sobre ellos y salieron del Edén, se fueron de casa y se alejaron del Padre. Las consecuencias de los malos caminos que tomamos o malas decisiones no nos da el derecho de echarle la culpa a Dios por las cosas malas que nos suceden. Aunque Él nos sigue amando y está atento de nosotros, esperando a que regresemos a casa de nuevo. Y nos habla a través de las cosas creadas y a través de la conciencia, a través de la cual nos habla y nos dice qué cosas están bien y qué cosas están mal. Todos los hombres y las mujeres siempre tomamos decisiones en forma consciente. Las cosas importantes que Dios puso en la tierra fue la ley de la siembra y la cosecha. Dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De la misma forma como se da este proceso físicamente, también se da espiritualmente. Todo lo que hagamos mal en contra de otros se va a volver en contra nuestra. Dios quiere que todas las decisiones que tomemos en la vida se basen en sus reglas morales y esas reglas están escritas en la Biblia, la palabra de Dios. No debo con mis decisiones hacerme daño a mí mismo
no a mi familia ni a los demás. Yo soy la que defino las bendiciones de mi vida con mis buenas acciones. O soy la que defino las maldiciones o cosas malas en mi vida con mis malas acciones. En el libro de Proverbios dice que Dios juzga las motivaciones que tenemos al hacer lo que hacemos. Y esto quiere decir que no es tan importante lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. También dice Proverbios, pesas falsas y medidas engañosas, vaya pareja que el Señor detesta. Aquí nos habla de la falta de honradez, del engaño. En Proverbios dice, oprimir al pobre para enriquecerse y hacerle regalos al rico, buena manera de empobrecerse. Aquí nos está hablando de las injusticias, de aprovecharnos de los más débiles. Es bueno ser justo con las personas y darle lo que se merecen. Proverbios dice, no explotes al pobre porque es pobre, ni oprimas en los tribunales a los necesitados, porque el Señor defenderá su causa y despojará a quienes los despojen. Dios ante todo es un juez justo y hay un sinnúmero de valores morales que Él nos ha dejado en su palabra, como la integridad, el respeto, la verdad, la compasión, el perdón y el amor entre muchos otros. Como también nos dice en Proverbios, las acciones de los justos son conocidas por todos. Vale más la buena fama que las muchas riquezas y mejor que oro y plata, la buena reputación. Además, el libro de Proverbios también nos aconseja cuando vamos a tomar decisiones importantes. Nos dice, afirma tus planes con buenos consejos, entabla el combate con buena estrategia. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Los pasos bien pensados es pura ganancia, los pasos apresurados puro fracaso. Además, los valores morales son necesarios para una sabia convivencia, los necesitamos para vivir. ¿Qué aspectos en nuestro cerebro influyen para tomar decisiones? Nuestras percepciones, emociones, pensamientos, experiencias vividas, miedos, capacidades, actitudes y aptitudes, factores de riesgo y la estabilidad del entorno. Todo esto influye en nuestra toma de decisiones. Dos problemas que ocurren en la toma de decisiones pueden ser, primero, cuando tomamos responsabilidades sin el compromiso necesario y la forma como lo manifestamos es echándole la culpa a otros por las decisiones que tomamos cuando las cosas no nos salen como esperamos. Le echamos la culpa al clima, al tráfico, al despertador que no escuchamos cuando sonó y nos impide llegar a tiempo a la universidad, al trabajo o a alguna cita. Siempre estamos buscando un culpable para lavarnos las manos. Puede ser el jefe, los compañeros, el policía de tránsito, el carro de la basura. Y muchos de estos inconvenientes los podemos solucionar solo con disciplina, autodisciplinándonos, obligándonos a llegar a tiempo a todas partes, siendo más esforzados en nuestro trabajo o en nuestro estudio y pensando lo mejor de las personas. Y el segundo problema en la toma de decisiones es que no tomamos decisiones cuando nos encontramos enfrentando gigantes en nuestra vida. Y esto me hace pensar en el rey David, cuando apenas era un jovencito, siendo el menor de todos sus hermanos, fue puesto como el pastor de las ovejas de su padre y a temprana edad se tuvo que enfrentar con verdaderos gigantes. Tuvo que luchar con leones y osos cuando venían a comerse las ovejas. Pregunto, ¿qué haría yo si tengo frente a mí un león o un oso? Claro, no sabría qué hacer. Ese para mí es un problema mayor, pero David se entrenó cuidadosamente con su honda para salvar a las ovejas. Un día su padre lo envía con alimento para sus hermanos, los cuales hacían parte del ejército del rey Saúl. Pero cuando David llega, encuentra a un gigante filisteo llamado Goliat, quien está desafiando al ejército y al pueblo de Israel. Así que se dispone a enfrentarse a Goliat. No existe una armadura especial que le sirva y lo proteja, pero él se para frente a Goliat con su honda.
Goliat no era su mayor gigante, era uno de sus tantos gigantes a los cuales se había enfrentado. Como era muy hábil con su honda, fácilmente lo golpeó y ese día esa familia de gigantes fue vencida. Muchos nos encontramos luchando con gigantes que nos impiden tomar decisiones y no sabemos cómo enfrentarlos. Vamos a mirar algunos. El primer gigante es el miedo. El miedo nos paraliza. Puede ser miedo por algunos vacíos de conocimiento o falta de preparación en aquello en lo cual necesitamos desempeñarnos. Por ejemplo, personas que necesitan trabajo pero no se atreven a enviar su aplicación a alguna compañía por temor a ser rechazados. Necesitamos fortalecer nuestras debilidades para sentirnos más seguros, entrenarnos un poco más, pero para eso también hay que tomar la decisión y hacerlo. Puede ser también miedo a que me rechacen por mi color de piel o por mi ciudadanía o mi tamaño, tal vez porque soy una persona muy tímida y me es muy difícil hacer amigos. Ese miedo puede tener su base en una baja autoestima, una falta de identidad, miedo al fracaso. No tomamos decisiones a veces porque nos da mucho susto equivocarnos. Muy probablemente este tipo de equivocación las podemos haber visto en nuestro padre o nuestra madre o cualquier familiar cercano y eso generó este miedo en mí. Pudo haber sido un mal matrimonio o haber invertido mucho dinero en el lugar equivocado y haber quedado en la ruina. Miedo al abandono y a la soledad. Miedo a hacer el ridículo. Por ejemplo, cuando una persona no sabe bien un idioma y le cuesta sentirse expuesto, pero tiene que hablar. Otra puede ser miedo a equivocarnos. Por ejemplo, tomar una oportunidad que se me presenta en un momento dado y puede verse muy buena, muy interesante, pero no somos capaces de dar el paso. El problema es que las oportunidades tan rápido como vienen se van. Como segundo gigante tenemos la pasividad. Este sí que es un gigante difícil de vencer. Estas son las personas que no fácilmente toman decisiones, sino que permiten que otros las tomen por ellos. Muchos bajo este gigante se encuentran viviendo una vida de miseria, de maltrato, de pobreza. El mundo se les puede caer encima y no hacen nada para cambiar la situación. Existen muchas puertas que podemos tocar y la palabra de Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Habla de 3 niveles. Pedimos, pero también necesitamos buscar y también necesitamos llegar a tocar una puerta. Nunca una buena oportunidad de trabajo me va a llegar sin haber preparado y enviado a una empresa una hoja de vida. En este caso es preferible tomar decisiones así nos equivoquemos, que nunca tomar decisiones. No olvidemos que el rey David mató gigantes con aquellos que él sabía hacer, su honda y sus piedras. Es bueno preguntarnos aquí, ¿para qué soy bueno? ¿En qué soy diestro? Una habilidad debo tener, por pequeña que sea, que me pueda ayudar a enfrentarme a estos gigantes. El tercer gigante es sentirnos atrapados en una adicción de la que creemos que no podemos salir. Nos cuesta tomar una decisión porque creemos que no vamos a ser capaces. Tristemente, este tipo de gigante se enfrenta cuando la persona ya llegó a sus últimas circunstancias. Algo grave tiene que suceder para ayudarle a la persona a reaccionar y dar el paso que ha debido dar hace rato. El cuarto y último gigante de nuestra lista son las heridas del pasado. Nos quedamos recordando por años lo que nos dijeron, lo que nos hicieron cuando nos ofendieron. Sin darnos cuenta, quedamos atrapados en una cárcel. Y cada vez que recuerdo el evento, siento la misma tristeza, se me revuelve el estómago y miro al pasado con amargura. No volvemos a confiar en las personas por miedo a que me vuelvan a fallar. Y la forma de enfrentar este gigante es perdonar. No quiere decir que vas a olvidar lo que te hicieron, ojalá, pero quiere decir que cada que te acuerdes de ese evento será como aguas que pasaron y ya no va a doler. Recuerda que como otros nos fallaron, nosotros también fallamos a otras personas. Por eso necesitamos perdonar para ser libres. Recuerda que la vida sigue.
Hay muchos sueños y metas que te están esperando. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y se refirió al Espíritu Santo, que me ha enviado el Señor a sanar a los quebrantados de corazón, los que tienen herida el alma por las ofensas, los que no han logrado encontrar su identidad o tienen una baja autoestima y se han sentido rechazados por mucho tiempo, aquellos que sienten que sus derechos les han sido robados, que han sido tratados con injusticias. Y dice también, el Espíritu de Dios me llamó para dar vista a los ciegos, y habla de esos que andan por la vida sin un propósito, que no saben que fueron llamados para cumplir un destino, el cual fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para ver a aquel que trazó nuestro destino, que nos ha amado siempre y nos ha seguido de cerca, esperando que nosotros le demos un lugar en nuestra vida y le permitamos caminar con nosotros el camino que tenemos por delante. También dice que vino a traer libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿De qué cárcel está hablando? La cárcel del odio, del resentimiento que se ha convertido en amargura. La cárcel de las adicciones, de todo aquello que nos controla y nos obliga a hacer cosas que no queremos. De la cárcel de la pasividad y de la indolencia. Vino a traer esperanza y está parado en tu puerta ahora. Quiere anunciarte las buenas nuevas de salvación. Quiere darle sentido a tu vida, quiere liberarte y quiere llevarte de regreso a casa, de donde el primer hombre y la primera mujer se fueron hace mucho tiempo por una mala decisión. Jesús quiere llevarte a un encuentro con el Padre. Si quieres atender a este llamado, te sugiero que lo llames. En el lugar donde estés, puedes hablarle, solo ábrele la puerta y Él te va a escuchar. Él quiere oírte hablar y te va a poder entender porque Él sufrió como nosotros. Él también te puede abrazar, te puede consolar y te va a hacer sentir su amor. Deja que su mano cure tus heridas y el Espíritu Santo te haga una persona sana y libre. Gracias por conectarte con este episodio. Dios te bendiga.